El capitán Gideon Raske, de la patrulla galáctica Terán, sobrevolaba la brillante extensión de la nebulosa de Orión. En su elegante casa Starf clase Paragen, el vacío oscuro estaba salpicado de remolinos de gas luminoso, esmeralda, carmesí y ámbar. Normalmente, Gideon se detenía a admirar el espectáculo de luces celestiales, pero hoy era un hombre en una misión urgente. La inteligencia de la estación Orión había captado rumores sobre una importante transacción en el mercado negro que se estaba llevando a cabo en la cercana colonia de forajidos de Tortuga Prime. El producto que se vendía era leche humana, el manjar más caro y codiciado de la galaxia. Tan solo unas pocas onzas preciosas podían alcanzar millones en el mercado intergaláctico por razones aún no del todo comprendidas. Muchas especies alienígenas, especialmente la élite, habían desarrollado un deseo insaciable por la leche materna humana. Apreciaban sus propiedades nutricionales únicas, su exquisito sabor y el efecto eufórico que tenía en sus fisiologías alienígenas. Algunos afirmaban que les otorgaba mayor virilidad, longevidad e incluso habilidades psíquicas. Otros eran adictos al puro éxtasis de cada sorbo cremoso. La demanda de oro blanco líquido, como se le conocía, superó con creces la oferta. Con la población humana dispersa por las estrellas, solo se podían obtener pequeñas cantidades a precios astronómicos. Una red turbia de contrabandistas y cárteles surgió para traficar con el oro blanco a compradores alienígenas adinerados. La más notoria de estas empresas criminales era el Sindicato Orión. Como miembro novato del TGP, Gideon recibió la misión de infiltrarse en el sindicato y desmantelar su operación en Tortuga Prime. Era su primera misión en solitario y una oportunidad para demostrar su valía al comandante Vance y a los altos mandos. Con los nervios a flor de piel, Gideon dirigió su casa estelar hacia el mundo sin ley. Un nido de escoria y villanía. Tortuga Prime pronto apareció a la vista. Un orbe verde enfermizo envuelto en una neblina de contaminantes. La nave de Gideon atravesó la capa de nubes tóxicas y sobrevoló las ciudades-estado que salpicaban la superficie. Se centró en las coordenadas que le habían dado y aterrizó en un espaciopuerto en las afueras de la capital. Apagó los motores. Gideon abrió la escotilla y saltó. Sus botas magnéticas tintinearon sobre el durocreto mugriento. El aire acre le picó en las fosas nasales y, rápidamente se puso un respirador. Figuras humanoides de diversas formas y tamaños abarrotaban las calles lúgubres, la mayoría con el rostro oculto tras máscaras o capuchas. Gideon encajaba perfectamente con su chaqueta de cuero desgastada. «Dispara tu pistola y no te metas conmigo», le espetó con el ceño fruncido. Se dirigió a un almacén anodino. En el distrito del espaciopuerto, el supuesto lugar del trato de la leche. Su corazón latía con fuerza bajo su peto mientras se acercaba a la puerta oxidada y llamaba 2 veces, luego 3, como le habían indicado. Una ranura se abrió y una voz ronca ladró. «Contraseña, le loca». Gideon gruñó. La puerta se abrió de golpe y se deslizó dentro. El espacio cavernoso estaba repleto de un surtido de matones y secuaces alienígenas, todos fuertemente armados. Cajas de mercancía ilícita apiladas hasta el techo. El teniente del sindicato, un humanoide corpulento, de piel azul y melena desgreñada, se acercó pesadamente a Gideon. «Tú, la nueva mula», gruñó el humanoide con voz ronca y entrecortada. Su boca con colmillos se contorsionó en una mueca de desprecio. «¿Dónde está el producto?», preguntó Gideon, palpándose el bolsillo de la chaqueta. «Un jugo de leche tarangris, 50 mililitros, suficiente para colocar a tus jefes asquerosos hasta las cejas». Los ojos pequeños del humanoide se entrecerraron. «Más te vale que sea puro si intentas colar leche sintética otra vez. Te destriparé yo mismo». «Tranquilo, idiota», replicó Gideon. «Es auténtico, tal como te prometí. Ahora,
¿Dónde están mis créditos? Gruñó el humanoide y chasqueó los dedos. Dos de sus secuaces, un par de alienígenas con trompas de elefante brutales, arrastraron una paleta flotante llena de créditos. Lingotes. El pago del sindicato por el contrabando. Leche materna. Gideon sonrió con malicia. Una vez que tuviera el dinero, daría la señal a la patrulla galáctica para que actuara. Y desbarataría el trato. Pan comido. Justo cuando el humanoide metió la mano en el bolsillo de Gideon, se desató el infierno. Las puertas del almacén estallaron y un enjambre de los mejores de la estación Orión irrumpió con rifles de pulso. Patrulla galáctica en llamas. Nadie se mueva, bramó una voz familiar. Era el comandante. Vance. El humanoide rugió y se abalanzó sobre Gideon. Nos tendiste una trampa, hijo de puta. Y, los dos rodaron por el suelo intercambiando golpes. A su alrededor, estalló un feroz tiroteo entre la policía y los matones del sindicato. Gideon le dio un cabezazo al humanoide, rompiéndole la nariz. La sangre salpicó la cara de Gideon. Se tambaleó hasta ponerse en pie justo cuando Vance y sus hombres terminaron de someter al resto de los criminales. Buen trabajo, novato, dijo Vance dándole una palmada en el hombro a Gideon. Parece que montamos una guarida en el sindicato de Orión. El contrabando de leche es un trabajo rutinario, señor. Gideon sonrió mientras se limpiaba la sangre de la frente. Aunque todavía hay mucho más negocio de lactosa que desmantelar. Esto es solo la punta del iceberg, por así decirlo. Vance se rió entre dientes, una palabra a la vez. Rasque, una palabra a la vez, mientras el autobús se detenía. Gideon no pudo evitar reflexionar sobre la extraña saga que había conducido a este momento y había traído la galaxia a sus rodillas. La saga de la leche humana. El ansia de leche materna humana entre las especies alienígenas se remonta a los primeros días de la colonización extraterrestre. Cuando la primera oleada de pioneros teranos se aventuró a las estrellas, se encontraron con una vertiginosa variedad de nuevas formas de vida. Algunas amistosas, otras hostiles, pero todas fascinadas por la capacidad de la mujer humana para producir una secreción rica en nutrientes que alimentaba a su descendencia. Los intercambios culturales entre especies pronto dieron paso a intercambios culinarios. Los curiosos alienígenas probaron alimentos y exquisiteces humanas, incluidos productos lácteos elaborados con la leche del ganado terano, pero fue el sabor de la leche humana en sí lo que realmente cautivó sus exóticos paladares. La primera mujer pionera en amamantar a su hijo en presencia de alienígenas desató una sensación intergaláctica. Rápidamente se corrió la voz entre la élite alienígena de un líquido ambrosíaco que otorgaba maravillosos beneficios y placeres a quienes lo consumían. Los alienígenas adinerados comenzaron a desembolsar enormes sumas por la oportunidad de disfrutarlo. Al principio, las mujeres humanas estaban felices de compartir su exceso de leche para obtener una buena ganancia. Las voluntarias lactantes podían hacer fortuna vendiendo su excedente, pero a medida que la demanda se disparó, el mercado tomó un giro oscuro. Empresarios comenzaron a establecer granjas lecheras en lunas y asteroides remotos, atrayendo a mujeres desesperadas con promesas de créditos fáciles. En realidad, estas granjas eran poco más que colonias carcelarias donde las mujeres cautivas eran obligadas a embarazarse y conectadas a extractores de leche industriales las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para maximizar la producción. Los cárteles se hicieron cargo, contrabandeando la leche ilícita a los mercados negros de toda la galaxia. Los Terán quemaron Finalmente, reprimieron el comercio inhumano, pero para entonces ya era demasiado tarde. El genio galáctico había salido de la botella. La leche humana de contrabando se convirtió en la sustancia más traficada del cosmos, alimentando una economía sumergida que alcanzaba los más altos niveles de la sociedad alienígena. Solo los súper ricos y poderosos podían permitirse probar el líquido oro blanco, lo que llevó a Gideon Rasque a su siguiente misión en el glamuroso mundo casino de Chris. La segunda información de inteligencia.
Indicaba que el resort de lujo más exclusivo del planeta, la nebulosa de la culpa, sería sede de una subasta secreta de leche para los cuadrantes. La misión de Gideon, miembro de la alta sociedad, era hacerse pasar por un gran apostador e infiltrarse en la subasta para luego sabotearla. Vestido con su mejor traje de seda neo, Gideon entró con aire de suficiencia al opulento vestíbulo de la nebulosa de la culpa. Su cabello engominado brillaba bajo las lámparas de araña levitantes. Alienígenas adinerados de 100 especies se mezclaban alrededor de las mesas de juego antiagarre, bebiendo vino espumoso de la nebulosa. Tentáculos, pinzas y pseudópodos rebosantes de joyas sostenían fichas de crédito de platino. El aire de decadencia y exceso. Gideon se dirigió a una de las mesas de póker tridimensionales de altas apuestas y entró con una gran cantidad de créditos falsificados. Era hora de establecer su tapadera como un jugador importante con créditos para quemar. Pidió un flujo de lava veneciana a un servidor robo que pasaba y se acomodó. Sus ojos mejorados escaneaban a la multitud en busca de las señales reveladoras de un trato de leche en marcha. Gideon se embolsó unas cuantas monedas. Su atención se centró en una conmoción en una mesa cercana. Un humanoide corpulento, con papada flácida y 3 papadas, estaba increpando al traficante anfibio, exigiendo que le devolviera sus fichas. Gideon lo reconoció del expediente de la misión. Dax Moros, un notorio adicto a la leche y miembro de alto rango del sindicato Orión. Si alguien sabía algo de la subasta, era él. Gideon cobró sus fichas y mazos mientras se dirigía con paso torpe hacia el exclusivo salón VIP del resort. El alienígena regordete mostró una tarjeta platino a los porteros, un par de enormes androides con calzoncillos en forma de lápiz. Le hicieron señas para que pasara a través del campo de fuerza. Gideon se deslizó tras su propia tarjeta VIP de Forge, anulando los sensores. Dentro, se desató una escena de inimaginable excitación. Cuerpos alienígenas retorciéndose brillaban con aceites exóticos, androides de placer andróginos. Sobre plataformas flotantes, y allí, en el centro de todo, estaba la razón por la que Gideon había venido era que una docena de mujeres humanas desnudas, con pezoneras brillantes y tangas, conectadas a extractores de leche pulsantes, fluían por tubos hacia frascos de leche dispuestos sobre mesas de obsidiana. Los seres más ricos de la galaxia pagaban cantidades obscenas por un solo trago. Gideon vio a los moros de Dax revoloteando hacia un frasco incrustado de joyas, con un brillo demente en sus ojos porcinos. El humanoide lo tomó con mano temblorosa, sus dedos regordetes temblando de anticipación. Gideon sabía que tenía que actuar rápido. En un movimiento rápido, saltó sobre la mesa, arrebató el frasco y lo metió en su chaqueta. «Lo siento, amigos», anunció a la atónita asamblea. «Este tónico para tetas es ahora propiedad de Terán por orden de la Patrulla Galáctica. Este mercado de leche está oficialmente cuajado». Los moros de Dax dejaron escapar un rugido chillón. «¡Ah, por él! Esa es mi leche». Los matones del sindicato abrieron fuego. Gideon se agachó y rodó. Sacando su propio blaster, esquivó el caos. Disparando balas aturdidoras a los dermoides de la almohadilla, la doncella de leche humana gritó de terror. «Todos quietos», ordenó una voz atronadora. El comandante Vance y sus tropas irrumpieron en el salón. Rasquió. «Maldito loco. Te dije que esperaras refuerzos». Gideon sonrió y le lanzó a Vance. «La petaca. Solo te mantengo alerta, jefe. Creo que esta pequeña soirée está agotada». Mientras los hombres de Vance reunían a los moros de Dax y a las demás adictas a la leche, Gideon ayudó a desenganchar a las mujeres de los extractores. Sollozaron de alivio, cubriendo sus pezones irritados. Está bien, les aseguró Gideon. «Ya están a salvo. Las llevaremos a casa». Al final, la redada de la nebulosa de la culpa provocó saludos galácticos. La operación de contrabando de leche de los sindicatos de Orión recibió un duro golpe,
pero Gideon sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el hambre insaciable de leche humana volviera a asomar la cabeza. Mientras hubiera adictos, habría proveedores. La eterna batalla entre la lujuria y la lactancia continuaría. Por ahora, aunque el manjar más codiciado de la galaxia estaba fuera de menú, Gideon, el descarado defensor de las tetas, estaría allí para ordeñar. El siguiente criminal que intentó exprimir al máximo el sistema. En las semanas posteriores a la redada de alto perfil en la nebulosa de culpabilidad, Gideon se convirtió en una pequeña celebridad en ciertos círculos. Las pantallas de los tabloides lo apodaron el merodeador de la Vía Láctea, para su gran orgullo. Su rostro cincelado estaba empapelado. Corrieron rumores de que se acostaba con una esclava de leche liberada diferente cada noche. Una acusación que Gideon negó vehementemente. La verdad era que había jurado no volver a tener relaciones con mujeres por él. Tiempo. Tenía un trabajo que hacer y no podía permitirse ninguna distracción, especialmente no de las suaves y flexibles. La siguiente misión de Gideon lo llevó a las calles principales de Raxen 9, un sórdido mundo industrial en el sector Omega. Las extensas megaciudades del planeta eran un laberinto de fábricas que escupían humo, produciendo de todo, desde rifles de plasma hasta discos duros piratas, y si la información era correcta, leche humana también. Se rumoreaba que una red de estaciones de bombeo clandestinas operaba en el planeta, un sórdido submundo que canalizaba leche fresca al sindicato Orión. La misión de Gideon era localizar estas redes ilícitas de producción de leche y desmantelarlas con extrema violencia, haciéndose pasar por un piloto de carguero con mala suerte. Gideon se dirigió al reactor oxidado, un antro mugriento del puerto espacial. El aire estaba cargado del hedor acre de alcohol barato y sudor rancio. Una variopinta colección de viajeros espaciales, mercs y otros tipos de dudosa reputación se apiñaban en los reservados sombríos, bebiendo a escondidas. Gideon se acercó a la barra y pidió un chupito de reactor Core Road Trip. Hizo una mueca cuando el líquido verde y nauseabundo le quemó la garganta. «Busco trabajo», le susurró con voz ronca al camarero, un canoso cepiroide de ojo lechoso. Oí que podría haber algunas oportunidades para un piloto con una nave rápida y sin preguntas. El camarero lo miró fijamente con su único ojo bueno, evaluándolo. «Puede ser. Conozco a un tipo», balbuceó. «Un tal Grix tiene una vacante para mula. La carga es biológicamente frágil, pero paga muy bien». Gideon se inclinó hacia él, bajando la voz. «Este Grix tiene apellido». «Grix no necesita apellido. ¿Quieres el trabajo o no, muchacho?» Gideon se bebió su trago de un sorbo. «Estoy en él». El camarero le deslizó un trozo de papel mugriento. Una dirección estaba escrita en letra cursiva. «Estaré allí a medianoche. Ven solo y no llegues tarde». A Grix no le gusta que lo hagan esperar. Gideon se guardó el papel en el bolsillo y se bajó del taburete. Tenía unas horas libres para el encuentro. Era el momento de hacer un poco de reconocimiento mientras caminaba por las calles bañadas de neón. La mente de Gideon daba vueltas. Grix era casi con seguridad el hombre más importante del sindicato Orión. En Rexon 9. Si Gideon pudiera infiltrarse en su operación, podría asestar un duro golpe al negocio de la leche, pero no. Sería fácil. Los tentáculos del sindicato se extendían profundamente en Rexine. Los Grix estarían bien protegidos, sus capas lácticas fuertemente custodiadas. Gideon tendría que ser inteligente, entrar sigilosamente, recopilar información y luego atacar con fuerza, rápido y contundente. Perdido en sus pensamientos, Gideon casi no notó la cola de dos de ellos, un dermoide paca y un humanoide, que intentaban pasar desapercibidos. Lo seguían entre la multitud. Gideon maldijo entre dientes. Parecía que GXS era cauteloso. Estaba siendo investigado antes de la reunión.
Gideon se metió en un callejón estrecho y luego regresó, rodeando a sus perseguidores. Se acercó sigilosamente al humanoide, rodeándole el cuello con un brazo en una especie de tornillo de banco. El alienígena se retorció y gorgoteó, pero Gideon lo sujetó con fuerza hasta que se desvaneció. El dermoide pacabramó alarmado, buscando a tienta su blaster, pero Gideon fue más rápido. Un golpe relámpago en el tronco envió al alienígena a desplomarse al suelo. Gideon ató con bridas a los matones inconscientes y les registró los bolsillos. Arrugado, endeble en la chaqueta del humanoide, Gideon encontró un valioso recurso, un esquema del complejo de GX, con rotaciones de guardias y códigos de seguridad. Gideon lo memorizó rápidamente, luego hizo trizas la endeble chaqueta y esparció los pedazos. Armado con esta nueva información, Gideon formuló su plan de ataque. Se infiltraría en el complejo, a través del túnel de acceso al alcantarillado, eludiendo los principales puntos de control de seguridad. Una vez dentro, se dirigiría a la cámara de bombeo central y colocaría una serie de cargas PEM. El pulso resultante freiría los componentes electrónicos de la instalación, desactivando las bombas y abriendo la cámara de estasis. La consiguiente avalancha de leche agria arruinaría las acciones del sindicato, costándoles millones en pérdidas. Por supuesto, tendría que calcular su sabotaje con cuidado. Necesitaba entrar y salir antes de que GXS o sus secuaces se enteraran de la intrusión. Además, tendría que encontrar la manera de liberar a las lecheras cautivas en medio del caos y ponerlas a salvo antes de que el sindicato decidiera minimizar sus pérdidas y deshacerse de las pruebas. Era una tarea ardua, pero Gideon ya se había enfrentado a situaciones peores. Era el merodeador de la Vía Láctea, el azote de las rutas espaciales. Este era el tipo de misión para la que había nacido. El fracaso no era una opción. Al acercarse la medianoche, Gideon se dirigió al punto de encuentro, un destartalado hangar flotante en las afueras del complejo. Iba vestido para la ocasión con una armadura de sigilo negra ajustada, el rostro oculto por una visera tintada, un rifle de plasma compacto colgado a la espalda y una bandolera de granadas PEM colgaban de su cintura. Griggs lo esperaba flanqueado por un par de guardaespaldas Braur fuertemente armados. El cefalopoide miró a Gideon de arriba abajo, con los ojos entrecerrados. «Llegas tarde», murmuró. Gideon se encogió de hombros. «Tuve que despedir a un par de colas al venir. Parece que tienes problemas de confianza, Griggs». El jefe del sindicato se irritó ante la implicación. «En mi trabajo, la confianza es un lujo que no me puedo permitir, especialmente cuando se trata de forasteros como tú». «No estoy aquí para hacer amigos», respondió Gideon. «Estoy aquí para hacer un trabajo, y por lo que he oído, eres el hombre indicado para resolverlo». El pico de GX chasqueó, en lo que se consideraba una risa entre los de su especie. En efecto, el sindicato Orión siempre necesita pilotos hábiles, especialmente aquellos con cierta flexibilidad moral. Gideon sostuvo la mirada del alienígena sin pestañear. «Mi moral es asunto mío. Todo lo que necesitas saber es que entrego mi carga a tiempo y en perfectas condiciones. Por el precio justo», Griggs asintió, aparentemente satisfecho. «Muy bien. Veamos si estás a la altura de tu reputación», señaló a uno de sus guardias, quien sacó un pequeño proyector hueco. Sobre él, parpadeó la imagen de una nave angular de Sleep Leak. «Esta es la Sirena Celestial», explicó GXS, «una de nuestras naves de contrabando más avanzadas. Totalmente sigilosa, con un sistema de cámara de estasis de última generación. Perfecta para transportar mercancías perecederas como nuestro producto estrella». Gideon se inclinó hacia adelante, mostrando interés. «Impresionante. Supongo que tiene la velocidad a la altura». «En efecto», confirmó Griggs. «La Sirena puede superar en velocidad a cualquier cosa que la patrulla galáctica pueda lanzarle. Por eso solo la confiamos a nuestros pilotos más fiables». «¿Y crees que yo cumplo con ese requisito?», preguntó Gideon,
arqueando una ceja. Los ojos de GX brillaron. Con avaricia. Pronto lo descubriremos. Tu primer viaje es mañana. Un envío de producto premium a nuestros distribuidores de Craze 2. $500,000 de créditos tras la entrega segura. Gideon dejó escapar un silbido bajo. Generoso, pero supongo que puedes permitírtelo con los márgenes que manejas. Los tentáculos de Liquid Gold GX se agitaron con una ira apenas contenida. Tendría cuidado con ese tipo de conversación, piloto. El sindicato recompensa la lealtad y los resultados. Cualquier cosa menos que eso es imprudente. Gideon levantó las manos en señal de rendición. Mensaje recibido, jefe. Me quedaré callado. Con la mirada puesta en el premio. Ya verás. Grieg frunció el ceño. Presentate en el hangar 94 a las 8. Mañana, la sirena estará preparada. Confío en que tú también lo estarás. La reunión terminó. Grieg y sus secuaces se escabulleron en la noche, dejando a Gideon solo con sus pensamientos. Tenía menos de 12 horas para poner en marcha su plan, para asestar un golpe al sindicato y liberar a su sombra humana. Era una tarea ardua, pero Gideon Raske nunca había rehuido un desafío, especialmente cuando había tanto en juego. El recurso más preciado de la galaxia pendía de un hilo y él. Que se condene si dejaba que Griggs y su calaña mamaran de ese un momento más. Gideon se crujió los nudillos y se adentró en la noche de Raxon N. Su mente bullía de planes y estratagemas. Mañana, el merodeador de la Vía Láctea cabalgaría de nuevo y el sindicato de Orión. Aprendería el verdadero significado de la intolerancia a la lactosa. Gideon llegó a la dirección que GXS le había proporcionado. Precisamente a medianoche. Era un almacén anodino en el distrito industrial, como miles más en Raxon 9. Pero Gideon sabía que no era un almacén cualquiera. Los escáneres térmicos mostraban una enorme firma térmica en el interior, del tipo que emiten las unidades de refrigeración industrial, la tapadera perfecta para una estación de bombeo. Gideon se acercó a la entrada con las manos en alto para indicar que estaba desarmado. Un par de fornidos guardias Braur, con sus exoesqueletos de Kitous brillando a la luz de la luna, lo registraron de pies a cabeza antes de hacerle un gesto para que entrara. Griggs lo esperaba en el almacén. La cavernosa cámara principal del Seopoid proyectaba una figura imponente. Sus musculosos tentáculos se plegaban sobre su ancho pecho. Estaba flanqueado por una docena de soldados del sindicato fuertemente armados, una mezcla de humanoides padermo y algunas especies. Gideon no te reconoció. Rask Griggs gorgoteó. Su pico castañeteó. Gideon asintió. Soy yo. He oído que buscas un buen piloto. Los ojos de GX se entrecerraron. En efecto, nuestro. En cuestión de minutos, un caza del sindicato salió disparado del hiperespacio con las armas a toda potencia. Gideon esquivó y giró intentando evadir el fuego enemigo, pero fue inútil. Los láseres del caza atravesaban el casco del carguero, abriendo una brecha en la carga. La preciada leche se derramó en el espacio, cristalizándose al instante en el gélido vacío. Gideon apretó los dientes mientras la nave se estremecía a su alrededor. Tenía que hacer que esto pareciera bien, que la farsa funcionara. Abrió un canal de comunicación con el caza. Mayday, Mayday, gritó. Aquí el carguero, Galaxy Devorador. He perdido la navegación y la carga está abierta. Solicito asistencia inmediata. La única respuesta fue otra salva de fuego láser. Gideon maldijo y arrancó los controles, haciendo que el carguero entrara en un giro descontrolado. Vance, ahora, gritó por el comunicador. Atacadlos ahora en qué. Un escuadrón de cazas GP salió del hiperespacio con las armas a toda potencia y se abalanzó sobre el caza del sindicato, haciéndolo pedazos. Los secuaces de GX no tuvieron ninguna oportunidad en la batalla. La furia a su alrededor hizo girar al averiado carguero y cojeó de vuelta. Hacia Raxon N. Con un poco de suerte,
Vance y su equipo ya habrían asegurado la estación de bombeo para cuando aterrizara. Fue un vuelo largo y tenso de regreso a la superficie del planeta, pero cuando el carguero tocó tierra frente al almacén, Gideon vio que su suerte se había mantenido. Los soldados de TGP rodearon el edificio, deteniendo a Griggs y sus secuaces. Los médicos atendieron a los esclavos de la leche liberados, envolviéndolos en mantas y administrándoles primeros auxilios. Gideon abrió la escotilla y salió del carguero con las piernas temblorosas por la bajada de adrenalina. Vance lo estaba, esperando con una amplia sonrisa en su rostro curtido. «Menudo trabajo, Ras», dijo, dándole una palmada en el hombro a Gideon. «Griggs está bajo custodia y la leche está destruida. La operación del sindicato en Raxon N está oficialmente fuera de servicio». Gideon esbozó una sonrisa cansada. «Solo hago mi trabajo, señor, defendiendo la galaxia». Tetas, una a una, rió Vance. «Eres un maldito héroe, hijo. La TGP tiene suerte de tenerte». Gideon se encogió de hombros ante los elogios. Su mirada se dirigió a las esclavas de la leche liberadas. Parecían conmocionadas, traumatizadas, pero había un destello de esperanza en sus ojos. Ahora, una oportunidad para un nuevo comienzo. «Me alegro de que hayamos podido salvarlas», dijo Gideon en voz baja. «Nadie merece ser tratado así, como ganado». Vance asintió solemnemente. «Es una galaxia enferma, Rask, pero mientras haya hombres como tú, luchando por la justicia, aún hay esperanza para nosotros». Gideon respiró hondo, enderezando los hombros. «¿Y ahora qué? Jefe, supongo que el sindicato no se quedará de brazos cruzados. Sin duda, intentarán expandirse a nuevos territorios». Vance asintió. «Pero estaremos preparados para ellos. La TGP tiene una nueva arma secreta. El mismo merodeador de la Vía Láctea». Gideon gimió ante el apodo. «Eres. Nunca me lo vas a perdonar. ¿Verdad?» Vance solo sonrió. «Ni hablar, novato. Venga, vámonos de aquí. Invito yo a la primera ronda. Creo que nos hemos ganado una bien fría». «Mejor un vaso de leche», dijo Gideon con una sonrisa pícara. Trato hecho. Los dos hombres se adentraron en el Raxon Knight, dejando atrás las ruinas humeantes de la operación del sindicato. La batalla se había ganado, pero la guerra seguía su curso y Gideon Raske Titi Defender estaría allí, en primera línea, siempre listo para responder a la llamada del deber.